¿Alguna vez has sentido que hiciste todo como se suponía, pero aún así sigues sin avanzar? Has trabajado años, has cumplido, has ahorrado, y aún así tu vida económica sigue igual o peor. O tal vez no tuviste tiempo, la energía o la claridad para hacerlo, y ahora te sientes perdido. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen crecer incluso en la crisis, mientras otras se hunden, aunque lo hagan todo bien? ¿Y si el problema no eres tú, sino el juego en que te enseñaron a jugar? Esto lo entendió perfectamente Robert Kiyosaki. Él no nació rico, no heredó empresas, no tuvo un camino fácil. Durante años vivió endeudado, fracasó, perdió negocios, llegó a dormir en su coche junto a su esposa porque no podían pagar una casa. Y fue precisamente allí, después de perderlo todo, cuando entendió algo que nadie le había enseñado en la escuela, pero que cambió por completo su destino. Entendió por qué algunas personas usan la crisis para hacerse más fuertes y por qué la mayoría la usan solo para sobrevivir. Ese descubrimiento lo convirtió en uno de sus más grandes libros, Segundas Oportunidades. No es un libro de motivación, es un libro de estructura mental, financiera y de decisiones. Y esto no es un audiolibro antiguo, es una versión actualizada de este libro, pensada, analizada y desarrollada para que puedas aplicarlo hoy en tu vida real. Hoy no vamos a hablar de bolsas, vamos a hablar de estructura mental, ingresos reales, activos reales y de cómo empezar a moverte hacia tu segunda oportunidad desde el punto exacto en el que estás ahora mismo. Robert Kiyosaki escribió este libro en un momento de colapso financiero global, pero el verdadero mensaje de segunda oportunidad no es de inversiones ni de fórmulas financieras antiguas, va de algo mucho más profundo y mucho más actual. El rediseño de tu forma de vivir dentro de un sistema que ya no garantiza estabilidad, seguridad ni crecimiento. La primera oportunidad que nos enseñaron era clara: estudia, consigue un empleo, ahorra y jubílate. Ese modelo ya no sostiene a la mayoría de personas. Los salarios no crecen como antes, la estabilidad es frágil, la ansiedad financiera es constante y la mayoría vive reaccionando y no construyendo nada. La segunda oportunidad no es volver a empezar con más dinero, es volver a empezar con una mentalidad distinta, es dejar de pensar y creer en un sistema que no fue diseñado para darte libertad, sino para mantenerte funcional, es aprender a crear valor y no solo a trabajar, es entender cómo moverte, decidir y protegerte en una economía que cambia más rápido que tus hábitos. Este libro no se trata de convertirte en millonario, se trata de devolverte el control, de enseñarte a pensar diferente sobre el trabajo, el tiempo, el dinero, el aprendizaje y tu valor personal, de pasar de sobrevivir a construir, de dejar de correr detrás del sistema y empezar a crear tu propia estructura. Porque la verdadera segunda oportunidad no aparece cuando ganas más, apareces cuando empiezas a vivir con dirección. Capítulo 1. ¿Por qué los ricos no trabajan para obtener dinero? La mayoría de las personas vive bajo una misma lógica. Cambian tiempo por dinero. Trabajas, cobras, gastas y vuelves a trabajar. Este ciclo no es casual, es una estructura. El sistema fue diseñado para que la mayoría dependa de un salario y viva dentro de una rueda que no se detiene. Kiyosaki lo explica con claridad. No es que la gente no gane lo suficiente, es que está usando el método más débil de todos para construir su vida. Trabajar por un salario tiene tres límites muy claros. Primero, tus ingresos están directamente ligados a tu tiempo. Si no trabajas, no cobras. Segundo, ese dinero suele pagar más impuestos que otras formas de ingreso. Y tercero, no escala. Puedes esforzarte más, pero tu día sigue teniendo 24 horas y hay un techo que no puedes romper. Por eso, las personas que logran salir de la rueda no piensan en ganar más, piensan en crear fuentes de ingresos que no dependan de su presencia constante. No construyen solo un empleo, construyen estructuras que funcionan incluso cuando ellos no están allí. En la vida real hoy, esto no significa tener edificios, fábricas o grandes empresas. Significa empezar a crear algo que no dependa que tú estés intercambiando hora por euros. Un servicio que pueda repetirse sin tu presencia constante, un producto digital que se venda mientras duermes, un negocio pequeño que tenga procesos claros, un proyecto que pueda crecer sin que tú tengas que multiplicar tu tiempo. Y no se trata de volverte rico mañana o de la noche a la mañana, se trata de salir del modo de supervivencia. El cambio más importante no es financiero, sino mental. Pasas de pensar cuánto me pagan por esto a pensar qué estoy construyendo que pueda funcionar sin mí. Cada euro que ganas solo por estar presente es frágil. Cada euro que ganas por algo que sigue funcionando sin ti es una estructura. La verdadera libertad no es ganar más hoy, es dejar de depender del mañana. Capítulo 2. El hombre que podía ver el futuro. Cuando Kiyosaki habla de su padre rico, no está hablando de alguien con poderes especiales, está hablando de una persona que entendía algo que casi nadie mira,
los patrones que se repiten en la economía. No adivinaba el futuro, simplemente veía las señales. Las crisis no aparecen de la nada, no son accidentes, son el resultado de decisiones repetidas durante años, exceso de deuda, dinero fácil, consumo descontrolado, personas viviendo por encima de sus posibilidades y sistemas que se sostienen a base de parches. Todo esto deja huellas antes de romperse. El problema es que la mayoría no sabe ver las huellas o prefiere ignorarlas. En la vida real de hoy, esto se nota más que nunca. Suben los precios, la gente se endeuda para mantener su nivel de vida, los alquileres se disparan inalcanzables, los salarios siguen igual y aún así muchos siguen actuando como si nada estuviera pasando. Siguen pidiendo préstamos, siguen gastando sin estructuras y siguen confiando en que todo se arreglará por sí solo. El padre rico veía venir las crisis porque no miraba solo su situación personal, miraba el sistema completo, entendía que cuando la mayoría vive sin margen, cualquier sacudida se convierte en un desastre. La enseñanza aquí no es asustarte, es despertarte. No necesitas ser economista para prepararte, necesitas solo observar. ¿Estás viviendo con margen o al límite? ¿Tienes algún colchón o todo depende del mes siguiente? ¿Tienes alguna estructura que te proteja o solo tu salario? Ver el futuro hoy no es adivinar, es reconocer que el sistema no es estable y que tu seguridad no puede depender solo de él. La crisis no son solo momentos de pérdida, son momentos de redistribución. Quien está preparado no solo sobrevive, avanza. La diferencia no la marca la suerte, la marca la preparación. Capítulo 3. ¿Qué puedo hacer? Este capítulo es donde todo cambia de verdad, porque Kiyosaki deja de hablar del sistema y empieza a hablar de ti. Que el sistema esté mal no es una opinión, es un hecho, y que la economía sea inestable no es una sorpresa, es una realidad, pero hay una trampa mucho más peligrosa que cualquier crisis, vivir desde la queja y desde la impotencia. La mayoría de las personas sabe que algo no funciona, pero sigue esperando que alguien lo arregle, el gobierno, el banco, la empresa, la economía, el jefe, el mercado. Mientras tanto, pasan los años y la vida sigue igual. Y aquí aparece la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué puedo hacer yo? No qué deberían hacer los otros, no qué debería pasar con el país, no qué hará el sistema, qué puedes hacer tú. Y la respuesta es directa. No controlas la economía, pero sí controlas tu mente, tu educación y tus decisiones. Controlas lo que aprendes, controlas cómo gastas, controlas si construyes o solo si sobrevives, controlas si sigues reaccionando o empiezas a dirigir. La diferencia entre quien se hunde y quien avanza no es la suerte, es la respuesta. Algunos cuando viene una crisis se paralizan, otros se ordenan, algunos entran en pánico, otros se educan, algunos se endeudan más y otros empiezan a crear estructuras. Este capítulo te devuelve tu poder personal. No necesitas saberlo todo, necesitas empezar a tomar responsabilidad hoy. Responsabilidad, ojo, no es culpa, es dirección. Es dejar de decir no puedo y empezar a decir cómo puedo hacerlo. Es dejar de esperar permiso, es dejar de vivir en automático. La crisis no es el peor momento para cambiar, es el mejor momento. Capítulo 4. ¿Qué es un gran atraco? Cuando Kiyosaki habla del gran atraco, no se refiere a un robo con violencia, se refiere a un sistema que transmite riquezas de la mayoría hacia unos pocos, de forma legal, lenta y casi invisible. Esto hoy se ve más claro que nunca. Cuando los grandes bancos toman malas decisiones y el sistema entra en crisis, no quiebran como cualquier persona normal, son rescatados con dinero público. Eso significa que el error de unos pocos lo pagan la mayoría, a través de la inflación, impuestos más altos y pérdida de poder adquisitivo. La impresión masiva de dinero no te lo quita directamente del bolsillo, pero lo hace por otro camino. Cada vez que el dinero pierde valor, tus ahorros compran menos, tus salarios rinden menos y tu capacidad de avanzar se reduce. No porque tú hagas algo mal, sino porque el sistema está diseñado para sostenerse a sí mismos. Las personas que ahorran de forma tradicional es una de las personas más afectadas. Guardan el dinero pensando que esto sigue siendo prudente, pero ese dinero se va debilitando con el tiempo. Mientras tanto, quienes controlan las reglas acceden al dinero barato primero, lo usan para comprar activos y se protegen antes de que el impacto llegue al resto. Aquí no se trata de enfadarte, se trata de entender. Confiar ciegamente en el sistema hoy es frágil, depender solo de él es peligroso. Tu defensa no es proteger, es estructurarte, tener un margen, reducir tu dependencia, crear fuentes propias, entender cómo se mueve el dinero, aprender a proteger lo que construyes. El gran atraco no es que te quiten, es que no te enseñen cómo protegerte y tú puedes empezar hoy. Capítulo 5. Las siguientes crisis económicas. Cuando Kiyosaki habla de las siguientes crisis, no se refería a un evento puntual, hablaba de una cadena de tensiones que ya estaba formándose y que hoy son visibles en la vida diaria de millones de personas. No es solo una crisis, son varias al mismo tiempo. Deuda personal alta,
tarjetas al límite, créditos fáciles, alquileres disparados, jóvenes endeudados antes de empezar su vida laboral, sistema de pensiones frágiles, empresas que sobreviven más por financiación que por valor real. Todo eso crea una estructura inestable que no se cae de golpe, pero que se va apretando cada vez más. El problema no es que venga una crisis, el problema es que mucha gente ya vive en ella sin llamarla así. Viven con ansiedad constante, sin margen, dependiendo del mes siguiente. La crisis del 2008 no se solucionó, se aplazó, se tapó con más deuda y esa deuda hoy es parte del problema. Aquí Kiyosaki deja una idea clara. Esperar que todo vuelva a ser como antes no es un plan, no es una estrategia, es simplemente una ilusión. Prepararte no significa vivir con miedo, significa vivir con estructura. Tener margen, no depender de una sola fuente de ingresos, construir algo que no se caiga con la primera sacudida, entender qué te da flujo constante y qué solo parece estabilidad. No todo lo que parece seguro lo es y no todo lo que parece arriesgado es peligroso. Lo que te protege no es la diversificación automática, es la comprensión de las cosas, entender qué te da estabilidad real y qué solo te da tranquilidad temporal. No se trata de esperar el desastre, se trata de estar preparado antes. Quien se prepara no entra en pánico, se mueve. Capítulo 6. ¿Cuánto es un cuatrillón? Un cuatrillón no es un número que puedas imaginar fácilmente. No cabe en una cuenta bancaria normal, no cabe en una economía domesticada, no cabe en la cabeza y sin embargo es el tamaño aproximado del volumen de dinero que se mueve en los mercados financieros que casi nadie ve. Lo que no sale en los anuncios ni en las noticias cotidianas. No es un número decorativo, es una señal. La deuda global ya no es un problema puntual, es estructural. Es tan grande que no puede pagarse sin que alguien pierda. Y cuando alguien pierde no suele ser quien controle el sistema. Este capítulo no busca asustarte, busca que entiendas la escala real del entorno en el que estás intentando construir tu vida. Cuando los números dejan de tener sentido, el sistema deja de ser estable. Y cuando el sistema deja de ser estable, las reglas que funcionaban antes ya no te protegen igual. Hoy esto se nota en lo cotidiano. Ahorros que pierden valor, salarios que no alcanzan, costes que suben sin control, familias que viven con menos margen cada año. No porque todos hagan algo mal, sino porque el entorno se ha vuelto más frágil. Aquí Kiyosaki deja una advertencia clara. Confiar solo en las reglas antiguas es peligroso. Guardar dinero sin estructura, depender de una sola fuente, vivir sin margen, puede parecer prudente, pero en un sistema inestable se vuelve arriesgado. No necesitas entender los mercados ocultos, necesitas entender que el contexto ha cambiado. Tu protección hoy no está en hacerlo de siempre, está en construir una estructura, en crear fuentes, en reducir dependencia, en aumentar tu capacidad de adaptación. No se trata de saber de números grandes, se trata de no vivir pequeño dentro de un sistema grande. Capítulo 7. ¿Cómo ver lo invisible? La mayoría de las personas mira el dinero de una forma superficial. Ve objetos, precios, gastos, sueldos, pero no ve lo que realmente determina si su vida será frágil o estable. El flujo del dinero, la estructura que hay detrás y la dirección de cada decisión. Kiyosaki llama esto ver lo invisible, no porque sea místico, sino porque esto no se aprende en la escuela ni se habla en casa. Es la capacidad de entender qué está pasando realmente cuando usas tu dinero. Por ejemplo, dos personas pueden comprar una casa, una la compra y cada mes paga, mantiene, repara y depende de su sueldo para sostenerla. Para ella esa casa es un gasto constante. La otra la compra, la alquila, la gestiona y hace que se pague sola, incluso le deje un margen. Para esa persona la misma casa se convierte en una estructura que le da estabilidad. Lo que cambió no fue la casa, cambió la forma de pensar. Ver lo invisible es pensar a preguntarte, ¿esto me da estabilidad o me la quita? ¿Esto genera flujo o solo gastos? ¿Esto me acerca a tener margen o me hace más dependiente? Hoy esto se aplica para todo. Suscripciones, alquileres, préstamos, negocios pequeños, proyectos digitales, formación, incluso tu tiempo. Hay personas que trabajan todo el día y siguen frágiles, y hay otras que con menos esfuerzo visible construyen una estructura, no porque tengan suerte, sino porque entienden cómo funciona el dinero. Tu mente necesita empezar a ver el dinero no como algo que entra y sale, sino como algo que debe construir estabilidad. Cada dólar o euro que gastas es un dólar que deja de producir. Cada decisión que tomas o te vuelve más libre o te vuelve más dependiente. Y ese es el cambio que empieza a separar a los que sobreviven de los que construyen. Capítulo 8. El presente antes y después. Este capítulo no habla del futuro, habla de la ahora, porque todo cambio real ocurre en el presente, no en la intención, no en el algún día, no en el cuando tenga más tiempo. Kiyosaki muestra algo que se repite siempre. Cuando llegan los grandes cambios, las personas se dividen en tres grupos. Unos se preparan antes, otros reaccionan durante y la mayoría no cambia ni antes ni después. Los primeros avanzan, los segundos sobreviven y los terceros se quedan atrás. Esto no es teoría, es lo que se ve hoy y siempre. Hay personas que
hace años empezaron a aprender, a crear, a ordenar sus finanzas, a construir algo propio. Hoy viven con menos ansiedad, más margen y más opciones. Y hay otros que están empezando ahora, ajustando, reordenando, cambiando hábitos, están en transición. Y hay muchas que siguen esperando que todo vuelva a ser como antes. El problema no es el sistema, el problema es la espera. Cada mes que pasa viviendo con dependencia total, sin estructura, sin margen, sin dirección, no es neutro, es un paso atrás. No actuar también es una decisión, y una de las más caras. Aquí no se trata de correr, sino de empezar, de tomar una primera decisión clara, de mover una pieza, de crear una base mínima. No necesitas tenerlo todo resuelto, necesitas dejar de aplazar. El presente no te pide perfección, te pide dirección, y cuanto antes empieces, menos cuesta el cambio. Capítulo 9. Lo opuesto a ir a la escuela. Este capítulo no es un ataque a estudiar, es un llamado a entender para qué te estás formando. La escuela tradicional prepara a las personas para encajar en un sistema, no para construir dentro de él. Te enseña a cumplir horarios, seguir instrucciones, memorizar contenidos y buscar aprobación. Te prepara para ser funcional y no para ser independiente. Y eso tiene una consecuencia clara. Sales sabiendo trabajar, pero no sales sabiendo construir. No sabes cómo crear valor, no sabes cómo organizar tu dinero, no sabes cómo protegerte y no sabes cómo generar una estructura o construir algo. Hoy esto se nota más que nunca. Personas con títulos, máster y experiencias viven con ansiedad constante porque su vida depende de un salario, de un jefe, de un contrato, de un sistema que lo controla. Kiyosaki no critica el estudio, critica la falta de educación real para la vida económica. La educación que importa hoy es la que te enseña a crear algo propio, gestionar tu dinero con estructura, entender cómo funcionan los ingresos, saber protegerte en entornos inestables, tomar decisiones con criterio. Eso no lo dan las aulas, eso se busca. Hoy tienes acceso a más información que nunca, cursos, libros, mentorías, comunidades, ejemplos reales. La diferencia ya no es el acceso, es la decisión de aprender lo que sí importa. La escuela del mundo real empieza cuando dejas de estudiar solo para aprobar y empiezas a aprender para construir tu vida. Y esa educación ya no es opcional, es obligatoria. Capítulo 10. Lo opuesto a no cometer errores. Desde pequeño nos enseñan que equivocarse es algo malo. Una mala nota, una corrección, una sanción. El error se asocia con el castigo y no al aprendizaje. Y eso deja una huella profunda. Crecemos intentando no fallar, en lugar de aprender y mejorar. El problema es que la vida real no funciona así. En la vida real, quien no se equivoca es quien no se mueve. Y quien no se mueve no construye nada. Aquí Kiyosaki pone el foco en algo muy actual, la parálisis. Gente que piensa demasiado, analiza todo, espera el momento perfecto, busca la decisión segura y mientras tanto los años pasan y nada cambia. El miedo al error se convierte en miedo al avance. Pero el avance real no nace de acertar a la primera, nace de probar, ajustar y volver a intentar. Las personas que hoy construyen algo sólido no son las que nunca fallaron, son las que fallaron pronto, barato y aprendieron rápido. Probar un proyecto pequeño, lanzar algo simple, equivocarse con poco dinero y poco riesgo, aprender a ajustar y repetir. Ese es el proceso real. Esperar a tenerlo todo claro es una trampa, porque la claridad viene caminando y no esperando. Aquí la regla es simple. Empieza pequeño, pero empieza. Cada error temprano te ahorra errores grandes después. La parálisis por análisis cuesta más que un error honesto, y lo que hoy no construyes por miedo, mañana lo pagarás por necesidad. Capítulo 11. Lo opuesto a sacar buenas calificaciones. Las buenas calificaciones te enseñan a hacer algo muy bien, cumplir lo que te piden, seguir instrucciones, ajustarte a un sistema de evaluación, hacer lo correcto para obtener aprobación. Eso no es malo, pero es insuficiente. Porque la vida real no te evalúa con notas, te evalúa con resultados. No importa si hiciste todo bien, importa si lo que hiciste te dio estabilidad, margen y dirección. Hoy hay personas con expedientes brillantes que viven con ansiedad constante y otras con menos estudios que construyen estructuras sólidas. La diferencia no es la inteligencia, es el enfoque. Buscar aprobación te mantiene siempre dependiente y buscar resultados te mantiene autónomo. Kiyosaki aquí deja algo claro. No construyes tu vida para que alguien te apruebe, la construyes para que funcione. Tu nota no es un diploma. Es tu capacidad de sostenerte, de adaptarte, de crecer y de tener un margen para vivir. En el mundo real no te preguntan qué tan bien seguiste las reglas, te preguntan si resolviste el problema. Así que empieza a cambiar el enfoque. ¿Esto me da estabilidad o solo reconocimiento? ¿Esto construye algo o solo me mantiene ocupado? ¿Esto funciona en la práctica o solo en el papel? Tu vida no necesita aplausos, necesita estructura. Y eso solo se construye midiendo lo que importa, los resultados. Capítulo 12. Lo opuesto a conseguir un buen empleo. Durante décadas nos enseñaron que conseguir un buen empleo era la meta, un contrato, un salario fijo, estabilidad aparente, y durante un tiempo funcionó.
Hoy ya no. Un buen empleo te da algo importante, ingreso mensual, pero también te quita algo esencial, margen, tiempo mental y dirección propia. Te acostumbra a vivir pendiente de un solo cliente, te condiciona a organizar tu vida alrededor de un horario que no controlas y te deja en una zona cómoda que parece segura hasta que deja de serlo, hasta que te despiden. Y aquí está la trampa. El empleo te da lo justo para sostenerte, pero no lo suficiente para construir algo propio. Te mantiene funcional, pero no libre. Kiyosaki no dice que dejes tu empleo, dice que no lo conviertas en tu destino final. Hoy el empleo debería ser un peldaño y no un fin. Un medio para aprender, ahorrar, probar ideas, financiar proyectos propios y construir tu estructura, no una jaula dorada. El problema no es trabajar, el problema es trabajar solo para sobrevivir. Si todo tu esfuerzo va a sostener tu presente, nunca construirás tu futuro. Empieza a preguntarte, ¿qué estoy construyendo mientras trabajo? ¿Qué estoy creando que pueda crecer sin mí? ¿Qué estructura estoy levantándome para mañana? El empleo puede ser una herramienta, pero tu vida no puede depender de una sola herramienta. Capítulo 13. Lo opuesto a salir de deudas. A la mayoría le enseñaron una sola regla: evita las deudas. Y tiene sentido cuando hablamos de las deudas que te empobrecen, pero no todas las deudas son iguales. Hay deudas que te quitan margen y hay deudas que construyen estructura. La deuda mala es la que usas para consumir, cosas que no te generan nada a cambio, un coche que se devalúa, unas vacaciones que se pagan durante meses, gastos que te dan satisfacción momentánea pero que te quitan estabilidad. La deuda buena, en cambio, es la que se usa para crear algo que produce ingresos, estabilidad o crecimiento. No te quita margen, te lo amplía. La diferencia no está en el préstamo, está en lo que haces con él. Hoy muchas personas viven con miedo a cualquier deuda, pero no le tienen miedo a vivir sin estructura, y eso es mucho más peligroso. No se trata de pedir dinero a lo loco, se trata de entender si esa decisión te acerca a tener más estabilidad o te vuelve más dependiente. La pregunta es clara: ¿esto me va a generar algo a cambio? ¿Esto me da dinero o me lo quita? ¿Esto construye algo o solo consume? La deuda no es buena ni mala por sí misma, es una herramienta y como toda herramienta puede construir o destruir. Tu objetivo no es no deber nada, tu objetivo es no depender de nada que no te construya. Capítulo 14. Lo opuesto a vivir por debajo de las posibilidades. Durante mucho tiempo nos enseñaron que ser responsable era recortar, ahorrar, ajustarse y vivir por debajo de las posibilidades. Y aunque eso puede ayudar a corto plazo, no es una estrategia de crecimiento, es una estrategia de supervivencia. Recortar gastos no te hace avanzar, solo te mantiene quieto. Puedes dejar de tomar café, de salir, de comprarte cosas pequeñas y aún así seguir sin margen, sin estructura y sin dirección. Porque el problema no es cuánto gastas, el problema es cuánto puedes generar. Y Kiyosaki aquí cambia la pregunta, no es cómo gasto menos, es cómo aumento mi capacidad de producir más, porque una vida se transforma cuando crece la columna de ingresos, no cuando se aprieta la de gastos. Hoy esto es más claro que nunca. Personas que viven ajustadas, pero sin proyectos propios, siguen igual año tras año, mientras otras con más gastos incluso construyen fuentes nuevas, aprenden habilidades, crean proyectos y amplían su margen. No es desorden, es expansión. No se trata de gastar sin control, se trata de no limitar tu vida a la supervivencia. Empieza a pensar así: ¿qué puedo aprender que me dé más valor? ¿Qué puedo crear que me genere más margen, más dinero? ¿Qué puedo construir que funcione incluso cuando yo no esté? Recortar te protege y expandirte te transforma. Y el crecimiento real no viene de quitarse cosas, viene de volverte más capaz y de generar más. Capítulo 15. Lo opuesto a no hacer trampa. Este capítulo no habla de engañar, habla de entender el juego. El sistema no está hecho para ser neutral, está lleno de reglas, incentivos, beneficios y caminos legales que favorecen a quienes lo conocen. El problema no es que existan, el problema es que casi nadie te enseña a utilizarlos. La mayoría juega sin saber las reglas, paga más de lo que debe, toma malas decisiones, organiza su vida financiera sin estructura, paga un dineral en impuesto y cree que la vida es así, pero no lo es. Aquí Kiyosaki deja una idea clara: jugar inteligentemente no es romper las reglas, es conocerlas mejor que la media. No pagar más de lo que debes no es ser tramposo, es ser responsable. Organizar tu dinero de forma eficiente no es aprovecharte, es protegerte. Usar los incentivos que el propio sistema ofrece no es egoísmo, es comprensión. Hoy esto se ve en la vida real. Hay personas que pagan menos impuestos legalmente, tienen más margen, reinvierten mejor y crecen más rápido. No porque sean más listos, sino porque se educaron. La diferencia no está en el dinero, está en el conocimiento. Empieza a entender cómo funciona tu entorno: impuestos, formas legales, deducciones, organización financiera, estructuras simples. No es para engañar a nadie, es para no regalar tu esfuerzo y mucho menos a unos políticos sentados en sillas de cuero. Porque cada euro que pierdes por desconocimiento es tiempo de tu vida que no vuelve. Capítulo 16.
Lo opuesto a los ricos son codiciosos. Hay una idea muy extendida que aparece inocente, pero es profundamente limitante. Creer que la gente que prospera lo hace porque es egoísta, tramposas o codiciosas. Esa creencia no te protege, esa creencia te bloquea, te limita. Cuando asocias la prosperidad con algo negativo, tu mente empieza a rechazarla inconscientemente. No porque no quieras mejorar, sino porque tu identidad no quiere convertirse en algo negativo. Kiyosaki aquí no defiende a nadie, señala un patrón. La mayoría de las personas que construyen algo sólido no lo hacen quitando, sino creando, resuelven problemas, dan empleo, aportan servicios, mejoran procesos, cubren necesidades. La compensación económica es la consecuencia y no el punto de partida. No es casualidad que las grandes economías estén sustentadas por empresarios y no por funcionarios públicos. Y aquí Kiyosaki deja una frase: el resentimiento no construye, la admiración sí. Cuando admiras, quieres aprender, y cuando envidia, te quedas quieto. Hoy esto se ve claramente. Personas que critican el sistema pasan años sin construir nada. Otras que observan, aprenden, aplican, avanzan, aunque el entorno sea difícil. Cambiar esa mentalidad es clave. No se trata de decir quiero dinero, se trata de decir qué puedo crear que realmente ayude a otros y también me dé estabilidad económica. Tu diálogo interno define tus límites. Si cambias la crítica por aprendizaje, empiezas a moverte y cuando te mueves, empiezas a construir. Capítulo 17. Lo opuesto a invertir es arriesgado. Hay muchas personas que les enseñaron a tenerle miedo a la inversión, a desconfiar de todo lo que no sea guardar dinero y esperar. Y durante un tiempo eso parecía prudente, pero hoy ya no lo es. Porque hoy no moverte también es un riesgo. El dinero pierde valor, los costes suben, la estabilidad se vuelve frágil. No invertir, no aprender, no construir te deja expuesto. Y aquí Kiyosaki aclara algo muy importante. No es que invertir sea peligroso, es que invertir sin educación lo es realmente. El verdadero riesgo no está en mover tu dinero, está en no entender lo que haces. El que no se educa depende y el que se educa elige. Y hoy tienes la posibilidad de empezar en pequeño, muy pequeño, no necesitas grandes cifras, necesitas comprensión, educación, aprender cómo funciona un proyecto, un negocio pequeño, una habilidad que genere ingresos, una estructura simple, es invertir en tu capacidad futura. Empieza por ti. Aprende cómo se genera valor, aprende cómo se protege el dinero, aprende cómo se construyen fuentes, aprende cómo se toman decisiones con criterio. Luego empieza por probar, con poco margen, con poco dinero, poco a poco. La confianza no se construye esperando, se construye caminando. Y el mayor riesgo hoy no es equivocarte, es quedarte quieto para siempre. Capítulo 18. Lo opuesto a ahorrar dinero. Ahorrar siempre fue visto como algo responsable, guardar, acumular, no tocar, pero el contexto ha cambiado y hoy ahorrar sin estructura puede ser tan peligroso como no ahorrar. El dinero quieto pierde fuerza, no se nota de golpe, pero se nota con el tiempo. Cada año compras menos con lo mismo, cada mes el margen se reduce, cada vez necesitas más para comprar lo mismo. Por eso Kiyosaki propone una idea distinta: no ahorres como destino, ahorra como un puente. No guardes dinero para tenerlo, guárdalo para moverlo con criterio. El ahorro debería ser una semilla y no un trofeo. Una semilla que luego se convierte en algo que genera más estabilidad, más margen, más opciones, más independencia. Invertir no es solo poner dinero en mercados, es poner el dinero en habilidades, estructuras, proyectos, fuentes propias. Hoy puedes usar tus ahorros para aprender algo que te haga más valioso, crear algo pequeño que genere ingresos, mejorar una estructura que ya tienes, protegerte mejor. El dinero guardado te tranquiliza y el dinero estructurado te transforma. No se trata de gastar, se trata de construir. Y tu meta no es tener dinero, es tener dirección. Capítulo 19. Lo opuesto a una emergencia negativa. Para la mayoría de personas, una crisis es un golpe, un susto, un momento de pérdida, algo que llega de repente y desordena todo. Y es así cuando no hay preparación. Cuando el entorno se mueve, las reglas se aflojan, los precios cambian, las oportunidades aparecen y las posiciones se redistribuyen. Lo que antes era inaccesible de repente se vuelve posible y lo que antes estaba inflado se ajusta. Lo que antes parecía estable se reorganiza. La diferencia no está en la crisis, está en la persona. Quien vive sin margen entra en pánico y quien vive con estructura observa. Quien vive justo pierde opciones y quien vive preparado gana movimientos, gana momentos. Y aquí Kiyosaki deja una idea muy clara: no puedes controlar cuando llega una crisis, pero sí puedes decidir cómo te encuentra. Un fondo de oportunidad no es solo dinero guardado, es un margen, es tranquilidad, es capacidad de movimiento, es poder elegir cuando otros no pueden. No tiene que ser grande, tiene solamente que existir.
ese margen de dinero te permite tomar decisiones sin miedo, aprovechar ajustes, moverte cuando otros se bloquean, pensar con calma cuando otros entran en pánico. La crisis no enriquece a los más listos, enriquece a los más preparados. Y hoy, prepararte no es paranoia, es responsabilidad, porque el que está listo no se rompe, se reubica. En conclusión, tu segunda oportunidad comienza hoy. Este libro no termina con promesas, termina con responsabilidad. La primera oportunidad ya pasó. Fue el modelo que nos enseñaron: estudiar, trabajar, aguantar, ahorrar y esperar. Ese camino funcionó durante tiempo. Hoy ya no sostiene a la mayoría, produce ansiedad, dependencia y fragilidad. Y aquí aparece la segunda oportunidad, que no es financiera, es mental. Es darte cuenta de que no puedes vivir con reglas viejas en un mundo nuevo. Es dejar de esperar que el sistema te proteja. Es empezar a protegerte tú. No necesitas volverte un experto en mercado, necesitas volverte consciente de tu dirección. Necesitas empezar a construir estructura, margen, aprendizaje, capacidad de adaptación propia, criterio y calma, porque la diferencia no la marca cuánto ganas hoy, la marca en qué estás construyendo para mañana. El sistema puede estar roto, pero tú no tienes que estarlo. No necesitas jugar mejor el juego viejo, necesitas aprender a vivir bajo las reglas nuevas. El mundo está cambiando. Tu segunda oportunidad no depende del gobierno, del mercado ni de la suerte, depende de tus decisiones. Y esa decisión solo tiene un momento. El ahora empieza ahora. Gracias por haber llegado hasta aquí. Lo que acabas de escuchar no fue solo un libro sobre el dinero, es un libro sobre tu vida financiera y hacia dónde va. Y Kiyosaki deja algo muy claro: no basta con querer una segunda oportunidad, es que no puedes tomarla. Para aprovecharla necesitas entender desde qué posición estás jugando el juego del dinero hoy, dónde estás, dónde te encuentras y hacia dónde debes ir. Y eso es exactamente lo que explica en su otro libro, El cuadrante del flujo del dinero, que te lo dejo aquí. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los libros que están por venir y formar parte de esta gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo. Gracias.